Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. 6 de agosto, fiesta patria, felicitarnos a todos los bolivianos en este día por un año más de vida, un aniversario para nuestro país. Querido Emilio. Así es, Luis Felipe, un saludo a toda la audiencia, sobre todo a la gente que nos escribe a nuestra fanpage. Después de la pausa estaremos con invitados muy especiales para tratar sobre política gremial e informalidad. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida. Volvemos con su programa Nuevo Tiempo. En esta oportunidad tenemos invitados de lujo. Tenemos a la honorable concejal municipal, Rosario Chemicedines. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Tenemos también a Cristian Rivas, abogado y columnista del periódico El Día. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Luis Felipe. Emilio. Bienvenidos. Para Rosario, para comenzar, ¿cuál es su opinión sobre la política de reordenamiento de los mercados que está planteando la alcaldía cruceña? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para dar una explicación más, porque se está socializando este proyecto de ley. Bueno, no es un proyecto, fue una ley promulgada en el 2015 de reordenamiento de mercados. Es una gran necesidad porque la ciudad ya merita, ha estado creciendo de una manera desordenada, entonces... y además viene parte del plan de movilidad urbana, porque el transporte público, la movilidad de todos los ciudadanos junto con los mercados va acompañado, y estamos buscando resolver esta gran necesidad, y es muy grato para mí y todo el Consejo Municipal participar de este gran proyecto que es el ordenamiento de los mercados. Hay un vínculo entonces del sistema de transporte público con los mercados. Sí, y una gran necesidad. Entonces, al desconcentrar los mercados, llevarlo fuera del cuarto anillo porque la ciudad creció, con seguridad se va a tener una mejor calidad para todos los ciudadanos en Santa Cruz. Bien. Luis Cristian, evidentemente todo el tema que incumbe a los mercados, a los gremiales, tiene mucho que ver con la informalidad, que es el 70%, sí. O escuché hace algún tiempo a Arce Catacora diciendo que era un 75% de la economía, la informalidad. Sí. ¿Por qué se da este crecimiento tan grande de la informalidad en Bolivia? Este crecimiento grande de la informalidad de Bolivia, que se repite también, sobre todo en Latinoamérica, en países como Nicaragua, Guatemala, que son los países que tienen un elevado nivel y índice de informalidad, se debe a una estrategia de supervivencia. ¿Quiénes son las personas que son informales? Son las personas que no pueden acceder a la ley, no pueden acceder a regularizar su situación. En ese sentido, por ejemplo, hay un economista que es Ronald Coase, y a nivel latinoamericano hay un abogado que se llama Enrique Gersi, que junto a Hernando de Soto han escrito, por ejemplo, un libro El Otro Sendero, ¿no? O El Misterio del Capital, donde explican claramente por qué es costoso cumplir la ley. Estimados amigos, y eso tienen que saber los abogados y los políticos, es costoso cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene unas normativas, por ejemplo, en la cuestión laboral del año 1946, ¿no? En la cuestión de tributaria tenemos una normativa de 1986 que no se adecua a la situación de la pobreza, del crecimiento económico de un país en desarrollo, ¿no? Si tenemos leyes que frenan la barrera para que una persona sea formal, y los que son formales, gracias a la rigidez de esas normas, tienen que convertirse en informales, o tienen que ver la opción de que es más productivo estar en la informalidad que estar en la formalidad, ¿no? Entonces, hay un costoso cumplimiento de la ley. ¿Y quiénes son los que sufren por el costoso cumplimiento de la ley? No son los ricos, son los pobres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene que ir a recabar los requisitos para formalizar su empresa, por ejemplo, hay el manifiesto ambiental, un solo requisito que se necesita para tener una empresa. ¿Por qué usted dice que los ricos no cumplen con la norma y los pobres sí? No, yo más o menos quiero decir que el acceso a la ley es más fácil para los ricos que para los pobres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cuestión del manifiesto ambiental o cualquier valorado que implique 100 bolivianos, eso tal vez no sea mucho para un rico,
pero para un pobre eso puede significar un monto elevado del día, del mantenimiento del día, de supervivencia del día. Entonces, para los pobres, estos pobres no pueden acceder a lo que son las reglas del capitalismo, las reglas del mercado formal, por ese cumplimiento excesivo de la ley con muchos requisitos. Y no solamente al momento de que uno tenga que ingresar al mercado, en el momento que uno tiene que mantenerse y en el momento que tiene que salir. Al ingresar, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos en Fundempresa? Los requisitos en la alcaldía, los requisitos para tener una licencia de funcionamiento, etcétera. Son excesivos, y a veces, como son excesivos, sucede algo que es el fenómeno de la corrupción. El burócrata autoriza, da el permiso, si el otro le pasa unos montos de billetes por debajo, ¿no? Aquí hay una crítica: los mercados, la gente que está en los mercados, ¿son formales o informales? Muchos de los que están trabajando allá afuera son informales, ya sea en el lado laboral o económico, por ese mismo hecho de que es costoso ser formal en un país que es pobre. ¿Por qué? ¿No? Y ahí están las normas laborales, las normas impositivas, que hacen que sea difícil ser formal en Bolivia, incluso salir del mercado. Cuando una empresa cae, quiebra, es difícil hacer las liquidaciones, es difícil presentar los documentos en Fundempresa para el cierre de esa empresa. Y eso es algo que nosotros debemos llamar la atención a los políticos, a los abogados, porque son las personas que quieren que todo esto permanezca así. Incluso los legisladores muchas veces dicen, entre ellos dicen, ¿quién ha sacado más normas, más leyes? Cuando la excesiva promulgación de leyes son barreras a la libre iniciativa de las personas, barreras a la elección y a la acción del ser humano que hay afuera, que quiere sobrevivir. Entonces la informalidad es una estrategia de supervivencia. Allá afuera hay muchas personas que tienen que llevar el pan de cada día a sus trabajos, y no les va a importar qué requisitos se necesita, cuáles son las licencias, las autorizaciones, porque hay que llevar ese pan, ¿no? Y evidentemente, si de 7 de cada 10 bolivianos está en la informalidad, algo está mal. Concejal, hay altos costos burocráticos o tributarios que expulsan a gente del sector formal al informal. ¿Habrían algún tipo de costos municipales que se puedan bajar para favorecer la formalización? La economía informal, más que todo, es por falta de educación, de formación, de mejorar los trámites burocráticos. Hay un requisito para sacar la licencia de funcionamiento del municipio, que es el requisito del número 9, donde exigen una ficha ambiental, que es ahí una traba, es como pareciera una trampa, que a través del conocimiento de este requisito tan difícil, complicado, que incluso hasta para los formales nos resulta complicado. No creo que haya tanta diferencia entre el rico y el pobre, entre el informal y el formal. Al final todos estamos sufriendo las mismas consecuencias. Pero yo estoy en la Comisión de Educación, y una de las cosas que estamos viendo es la educación del pequeño emprendedor, ¿ya? Y buscar a través del legislativo agilizar estos trámites, porque el tiempo no tiene precio. Y ver esas colas interminables haciendo trámites desde la banca, en el sede, en medio ambiente, los trámites que se realizan, generan un perjuicio al Estado boliviano, generan un perjuicio a todos los bolivianos. Entonces, si el ministro está consciente, sabe que está entre el 75% la informalidad, yo tengo, por ejemplo, la información que es más del 80%. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, es duro, pero no es porque la gente, el gremialista, que es en este caso el mercado, quiera vivir en la oscuridad, pero si vamos y les decimos cómo se tiene que hacer, les facilitamos, en vez de ir con esas medidas coercitivas, imponiendo, atemorizando, metiendo miedo. ¿Quién quiere ir a impuestos? ¿Quién quiere formalizarse cuando después le llegan las fiscalizaciones donde se atemorizan, aparece el tramitador, el comedido, buscando cómo facilitar, cómo resolver, ¿ya? Y eso también hay que acabar. Son muchas
variables que debemos de resolver, y para eso con seguridad aquí junto a Luis Felipe desde la Asamblea, el ministro de Economía ya reconociendo cuál es la problemática, y ahora para nosotros desde el municipio buscando para que facilitar, pero también a través de la Comisión de Educación estamos viendo esta necesidad que es educar. ¿Ya? Educar es cómo ser emprendedores, cumplir la ley, y que van a ver que pagando un poquito más van a estar mucho más tranquilos y que ese aporte, ese impuesto se vea reflejado en una transparencia municipal, en una transparencia nacional, una gobernanza pública accesible. Y entonces no es cuestión tanto de los 100 pesos, sino es un poco también de formación, de educarlos a ellos, y no hay excusa para no educarse. El que quiere encuentra, pero ahora vamos a facilitar. Como su comisión, yendo a los mercados, socializar ese tema. No, yo soy de la Comisión de Educación, entonces viendo esta problemática, que es el número 9 dentro de los requisitos de medio ambiente, eso es como una traba. Entonces estamos buscando para que se suspenda ese requisito y sea mucho más accesible y no tener esas colas interminables, o buscando un tramitador, un facilitador, un amigo entre comillas que le ayude a sacar su licencia de funcionamiento, que más que los 100 pesos o los 1000 pesos que estén cobrando, sea también el tiempo hasta por internet poder hacer la solicitud, pagar en un banco y no tener que ir a buscar nuevamente el amiguismo del gobierno de turno, ¿no? Hay que simplificar los trámites, entonces ese es un punto clave. Comentabas hace un rato, Luis Cristian, caso de Hernando de Soto y Enrique Gersi. ¿Ellos qué reformas proponen para poder incorporar a los informales a la formalidad? Ya. En el caso, por ejemplo, específico de Enrique Gersi, quien es abogado, con quien, por ejemplo, yo comparto muchas de sus ideas y yo quisiera transmitirles ahora, gracias por la oportunidad. Enrique Gersi dice: no se trata de que formalicemos a los informales, sino más bien todo lo contrario, que tratemos de informalizar a los que ya están formales. ¿En qué sentido? Simplificar rotundamente todos los trámites y exceso de requisitos valorados que uno paga. Por ejemplo, yo voy a ser concreto en este sentido, aprovechando que hay una persona que aquí está en la política, en el sentido de que, por ejemplo, las alcaldías cada año están pidiendo que se renueve la licencia de funcionamiento. Y evidentemente esa es una forma de extorsión, de coerción y de corrupción del empleado público. Esta es una situación del individuo contra el Estado, una situación de que no puedo trabajar, no puedo hacer realmente desenvolverme correctamente en mi actividad porque tengo que ser presionado cada año, renovar la licencia de funcionamiento. Y obviamente solo estamos hablando del nivel de la alcaldía. ¿Qué pasa ahí con impuestos? ¿Qué pasa con las normas laborales? Y Enrique Gersi dice, en ese sentido, quienes salen triunfando en el mercado son los que han sabido adaptarse a ese medio y a esa forma de supervivencia, esas estrategias de supervivencia ahí en el mercado, cosa que, por ejemplo, los políticos no saben. Reglas y principios básicos de economía, como es allá afuera, competir, ¿no? Competir. Hay muchas personas que están compitiendo en el mercado y evidentemente quienes triunfan son los que menos realizan gastos. Es una situación de costo-beneficio. Para muchas personas, contratar auditores, contratar personas que tengan que hacer las declaraciones juradas, etcétera, es evidentemente costoso. Muy bien puede decir la concejal que se trata de educación, pero sobre todo es una responsabilidad del Estado, de la administración, de ese funcionario público que tiene que facilitar las cosas. Bolivia está catalogada como un infierno fiscal. La presión de impuestos sobre ese ciudadano es excesiva en un país pobre. Aquí estamos hablando de un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, Luis, obviamente... Sí. Es importante, la concejal acaba de dar un dato importante, casi el 80% informal. Seguramente ella nos va a comentar qué acciones se van a hacer y si la gente sigue reincidente con los informales, qué es lo que les sucede. Pero
Pero ¿cómo podemos evitar eso? Eso es gravísimo para una economía. Es Aparte que tenemos el contrabando en el país, que seguramente el contrabando se va a los informales, porque los formales no pueden, tienen que declarar todo ante el Estado. Entonces, ¿cuál es la medida para que los informales puedan ponerse de forma legal, a derecho? Si 8 de cada 10 bolivianos está en la informalidad, algo grave está pasando en Bolivia. Y eso se debe a la ley. La ley, la institución, las normas. Existen muchas normas que están penalizando a ese comerciante, ese transportista. Y por eso se organizan algunos en sindicatos y gremios que luego son una forma de extorsión a los otros ciudadanos, etcétera, algo que nosotros los liberales llamamos mercantilismo, que son formas y estrategias de que el político ayude y proteja a los que son del sindicato, a los que son del gremio, y los demás quedan en una forma de discriminación, están a un lado. Si 8 de cada 10 ciudadanos no puede acceder a la ley, es que no es culpa del ciudadano, es culpa de la ley. Y yo te estoy mencionando, las normas son de 1946, son de 1986. Los países que están progresando ahora son los países que menos trabas tienen. Contemos cuántos pasos se requieren para que una empresa se formalice y vamos a ver que en Bolivia existen muchos pasos administrativos que alguien necesita cumplir. Entonces eso hay que mandar un mensaje a los políticos y a los encargados, a los abogados, de que hay que disminuir a la mínima expresión la forma de formalizarse. En Australia es cuestión de 2 horas, presentar unos papeles, punto, ya tienes tu nombre y ya eres formal, puedes acceder a créditos bancarios, etcétera, y esa es una forma de desarrollo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto tiempo? Son 6 meses a veces. Hay estudios donde hablan de 5 o 6 meses para que uno se formalice en un país como es Bolivia. ¿Y cuántos pasos? ¿Cuántas horas? Como dice la concejal, este asunto de costo-beneficio tiene que ver con tiempo y dinero. En vez de que uno esté trabajando, está haciendo colas, está yendo a donde el auditor a ver y presentar formularios, etcétera, y eso es algo que perjudica en la economía de cada uno y evidentemente perjudica en realidad en el desarrollo económico de los países. Los países que menos trabas burocráticas tienen para la iniciativa privada son los que se desarrollan. Y esto, como menciono, tiene que ver con un análisis de cuán costosa es la ley. Más que educación de esa persona que allá afuera tal vez no le interesa cómo funciona la burocracia, lo que quiere una persona es trabajar, quiere salir a vender, quiere salir a producir, y para eso la ley no tiene que ser una barrera, tiene que favorecer eso. Sí, su opinión, Rosa. Nuevamente, no quiero entrar en antagonismo con el señor Cristian, pero es muy importante la educación, porque ¿de qué sirven leyes si la gente no está formada, no está preparada, no conocen? Y a través de la formación, educación de los ciudadanos, de los informales, ellos también van a poder expresar cuáles son las limitantes. Los abogados, los mentores se han equivocado porque han hecho mucho muy burocrático en vez de ser facilitadores. Entonces, gracias a Dios, después de tanto debate, esperemos, el gobierno municipal está haciendo su tarea, pero esperemos que el gobierno nacional también haga su tarea. A nosotros nos preocupa que el emprendedor fracase, ese que va con sus 100 pesos, quiere un retorno, una fuente laboral digna, hacer su propia, ser su propio empleador. Entonces, y para eso es importante la educación, para que sepan cuáles son sus derechos, los beneficios de formalizarse, y también ellos pueden empezar a exigir cuál es el punto álgido donde a ellos se los están extorsionando, donde a ellos se les está haciendo lento, donde a ellos se los está perjudicando. Eso solamente, ya, bueno, es muy interesante lo que dice, muy didáctico. Reducción de la tramitología. Ajá. Y por otra parte dar una asesoría jurídica al mismo tiempo. Simplificándolo, que no es tan grave como yo me he criado en el mercado, Emilio, he nacido, me he criado, me he formado, entonces sé cuando hice mi primer local lo que me costaba y el miedo y el pavor que tenía, que sigue siendo muy coercitivo ser formal en un país donde pelear contra 2 contra 8, hay una desigualdad, pero eso se puede resolver si todos nos sentamos a trabajar, a sincerarnos y a mejorar los procesos y los procedimientos. Política gremial e informalidad.
es el tema de hoy, pero está muy interesante el debate. Nos vamos a una pausa y regresamos. Volvemos en Nuevo Tiempo, estamos con la concejal Rosario Chemicedine y el abogado y columnista del día, el Cristian Rivas. Pero antes de seguir con el debate, vamos a una entrevista en exteriores con el economista, analista economista Carlos Chalup. Hay dos motivos que creo que en temas tributarios están conflictuando mucho a la ciudadanía boliviana. El primero es la conflictividad del impuesto. Ese impuesto del 13% descontando las facturas, que se descuentan algunas, estas sí, estas no, las modificaciones, las fechas. Bueno, conozco varios auditores que están queriendo abandonar la profesión porque dicen que está muy complicada y trabajan al frente de la renta y tienen temores porque hay tantas normas, pero tantas normas, que hacen difícil el trabajo de una persona que trabaja en este ámbito. Imagínense para un empresario que se sorprende todos los meses con que está multado por una norma que no conoce. Entonces yo creo que hay que hacer un impuesto simple, sencillo, que lo pueda entender desde la persona que vende pastillas en una esquina hasta alguien que vende papas en el mercado, cebollas, o alguien que tiene una línea aérea y tiene una compañía inmensa. Debe ser algo simple. El ciudadano tiene que saber a qué se compromete cuando saca un NIT. Y la verdad es que cuando uno saca un NIT es como casarse con el diablo. Uno no sabe por dónde le va a salir, ¿no? Es básicamente muy, muy difícil sacar un NIT y por eso es que la gente prefiere un mecanismo simple, que es la informalidad. Pero la informalidad tiene sus conflictos. Yo creo que la informalidad es la pérdida de la ciudadanía económica. Es un círculo vicioso y es la criminalización del ciudadano, pero está fomentada desde el Estado. El Estado está fomentando la informalidad porque de esa manera controla a los ciudadanos. En este sentido, yo quiero decir que un impuesto simple, único, podría ser una buena propuesta. Y lo segundo, yo lo bajaría el impuesto a un porcentaje no mayor al 5% del valor de venta. Tal vez el 3, tal vez el 2, muy parecido al IT. O sea, vendo 100 bolivianos, pago 2 pesos. Vendo 1000 bolivianos, pago 20 bolivianos. Algo que yo pueda sumar y saber que he pagado lo que me corresponde. Bueno, escuchábamos al analista económico Carlos Chalup, quien nos decía que incluso hay muchos auditores que están dejando de ejercer ante la complejidad cada vez mayor del tema de la tramitología que hablábamos justamente. Luis Cristian, hay ejemplos, no sé si en otras ciudades de Bolivia, pero sí en otros países, de políticas de formalización, sea a nivel municipal o nacional, que podamos trasladar a nuestro país? Sí, evidentemente hay ejemplos porque en el caso específico que nos llama el momento de análisis ahora es esos dos libros fundamentales en Latinoamérica, como es El Otro Sendero y El Misterio del Capital, que han salido en 1986 aproximadamente, de los autores Hernando de Soto y Enrique Gersi. Gracias a estos estudios de Hernando de Soto, por ejemplo, Perú ha dejado también de ser un país de informales como Bolivia, donde el 70-80%. Ahora ha disminuido casi un 50%, es decir, se puede lograr estos objetivos mediante estos consejos que están en estos libros, no se está descubriendo la pólvora. Sí, en Perú ha bajado la informalidad a la mitad en base a estas reformas. El mismo problema que tenemos en Bolivia, mercados hacinados, comerciantes y gremiales que están en las calles, transportistas que se pelean por rutas, transportistas que empiezan a bloquear, etcétera, los mismos problemas. Y estamos hablando de un país hermano. Y gracias a que, por ejemplo, Hernando de Soto en algún momento llegó a asesorar a Fujimori y que ahora está asesorando al presidente del Perú, se están logrando grandes avances, no solamente en la cuestión comercial, sino también en la cuestión de propiedad privada, que en algún otro momento también se puede discutir. Son problemas que corresponden a lugares de vías de desarrollo, a países pobres, y cómo se transita a un país en vías de desarrollo son mediante esas políticas de
de algún modo dejar hacer, dejar trabajar, dejar afuera producir. Y son esas formas, por ejemplo, de que Hernando de Soto, por ejemplo, dice, ¿quiénes son los que se oponen a que se disminuyan los trámites? Son los propios abogados, son los propios políticos que quieren que todo se quede igual porque se tuvieran que cerrar oficinas, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que se cierre una oficina burocrática del Estado significa que los que más se oponen a esto son los políticos. Entonces, ¿qué dicen Hernando Soto y Enrique Gersi? Tiene que haber un cambio de mentalidad en estos dos estamentos y tiene que haber unas reformas de la ley en el sentido de que se flexibilicen. Nuestras normas son rígidas, somos abogados. Sabemos, por ejemplo, que en el ámbito laboral hay una rigidez desde el momento de la contratación, el momento de los horarios, el momento del despido del trabajador. Y eso hace que también el empresario y los emprendedores se sometan a juicios donde evidentemente son los que pierden porque la carga procesal está a favor del trabajador en una forma de completamente casi extorsiva. Entonces esa norma de 1946, que es una norma evidentemente socialista, la Ley General del Trabajo, hay que flexibilizarla y adecuarla a los nuevos retos y nuevos paradigmas de este mundo presente. Lo mismo en el ámbito fiscal y tributario. Estamos hablando de una norma que en 1986 tal vez tuvo algún efecto de recaudar fondos para esa Bolivia que se nos moría, pero hoy en día no. Hoy en día estamos calificados por medios internacionales y por analistas tributarios como infierno fiscal. La carga y la presión sobre el empleador, sobre el emprendedor, es excesivamente grande. Como existen paraísos fiscales, hay infiernos tributarios, y Bolivia es un infierno tributario, y evidentemente, como nos dice el analista Carlos Chalup, muchos auditores que son los expertos en la ley de auditoría están dejando de trabajar porque no existe impuesto en facilito. Ese es un mito. Un dato importante que daba Chalup en esa entrevista en Exteriores es que el año pasado, del total que cobró impuestos internos, el 30% eran multas. 30%, me parece un monto, pero disparatado. ¿Hay una especie de dictadura tributaria de impuestos internos? ¿Se puede hablar de eso, concejal? Bueno, los datos están claros, 30% sobre multa, hay una persecución, un temor, muchas empresas están cerrando, entonces, vuelvo a reiterar, para mí la flexibilización de las normas, sincerarnos, esa tarea es del gobierno nacional. Yo de lo que hablaba y de lo que sí se puede hacer, y estamos en consenso con todos los concejales en el legislativo municipal, es de ampliar de 1 año a 2 años la licencia de funcionamiento para evitar ese trámite moroso e incómodo. 1 año pasa rápido, ahorita todo es rápido, ¿no? Entonces muy corto ese tiempo. Y quitar, ¿no?, la ficha ambiental ¿Hay que consenso sea mucho, sobre esto en el Consejo? Casualmente hay una reunión con las Rocolas, que estábamos ahí en la presidencia junto con la arquitecta, y ellos lo plantearon, entonces ahí comenzamos a debatir y todavía está en la mesa de trabajo para poder hacer realidad facilitar a todos aquellos pequeños, medianos y grandes emprendedores, llamémosle, les llamaría yo, sea mucho más práctico y encuentren un municipio amigo donde todos querramos venir a invertir, no entrar a la informalidad, a vender en la calle, a convertir a nuestra querida ciudad en una ciudad como tierra de nadie, caótica, sino una ciudad ordenada, amigable y fácil, donde todos los bolivianos nos sintamos identificados y pueda ser replicado en el resto del país con un buen ejemplo de gestión municipal. Querida Rosario, usted, somos conocedores que ha viajado mucho. ¿Qué ejemplo de otras ciudades se podría seguir con políticas de formalización de mercado aquí en Bolivia? Bueno, el doctor Cristian indicó del Perú, también es un gran ejemplo, ¿no? Pero
Yo también conozco otro gran ejemplo que siempre me motivó desde muy pequeña, cómo han hecho la formalización y el apoyo que da en Chile. Puede ser medio incómodo para nosotros por el tema del mar, pero hay que darle su mérito a Chile de ser un país formal, con políticas, no importa si sube el gobierno de derecha, de izquierda, de que ellos manejan una política de Estado, una política de incentivo, una política de estar al lado, de prever, de prevenir antes de la crisis. Ahorita ellos han tenido una bajada de sus ingresos por el tema del cobre, ¿ya? Pero ya veían venir el problema y buscan una solución. Entonces, eso es un ejemplo. Lo bueno hay que decirlo, y para mí lo de Chile es una economía muy transparente, muy formal, y hay una conciencia de pagar porque hay una transparencia también de las gestiones, ¿no? Y nosotros acá tenemos que mejorar Australia, que dice que en 2 horas es para abrir un negocio. ¿Por qué no lo podemos hacer también? Ese es otro gran ejemplo. Bien, bien. Concejal, explíquenos un poquito más para la ciudadanía que nos ve en qué consiste el ordenamiento de mercados que está en vías. Bueno, la ley indica el traslado del mercado del abasto, que es ahora el mercado campesino. Dentro del cuarto anillo tenemos 3 mercados que generan un caos, que es los pozos, la ramada y el abasto. Entonces, los 3 mercados, más todos los vendedores ambulantes, se están colocando en el mercado campesino, que está en el 8º anillo y doble vía La Guardia, entre la Moscú y la doble vía La Guardia. Luego tenemos cerca de ahí el traslado del mercado La Ramada y el mercado Los Pozos, acá por la avenida Alemana. Y se está realizando un censo que tiene que estar terminado ahora en septiembre. Eso está a cargo de la Comisión de Mercados, que está a cargo del concejal Caguana. Y para el 2017 se tiene previsto dentro del POA la inversión de 435 millones de bolivianos, una cifra bastante importante, es el 17% del presupuesto, y para hacer el reordenamiento de los mercados. Entonces, mercados dignos, ya. Estoy de acuerdo con el trabajo que se hace, pero aún así me gustaría a mí profundizar, y una de las cosas que quisiera que se profundicen es que dentro de los mercados sean más que todo para los vecinos de la zona, para que sean trabajados por ellos, pero esas ya son políticas particulares de cada uno. Eso implicaría, digamos, dar concesión de los mercados a los vecinos de la zona. Los que quieran, y si no quieren trabajarlo porque no les gusta, porque tienen otro tipo de actividad, por la cercanía, para evitar el traslado de vecinos no sé, desde el Torno vienen a vender a Los Pozos, entonces generando un daño incluso hasta para ellos mismos, ¿no? Entonces ser más facilitadores, que el que vende en la zona el que vive en la doble vía La Guardia tenga más acceso a los mercados, claro, dentro de su zona. Entonces ya si no se logra el 100%, ahí sí invitar que es la idea de hacer mercados distritales, si se quiere. Ya hay 10 mercados distritales, ¿no? Pero se están construyendo estos 3 megamercados porque son grandes, hermosos, tienen condiciones. Antes no habían las condiciones, y ahora se está socializando, mostrándole las ventajas, las bondades, tener higiene, transporte, tranquilidad, seguridad de que no los van a sacar, no va a haber esa extorsión de pagos adicionales, sino de manera responsable el municipio está trabajando en el reordenamiento de mercado. Excelente tema, querido Luis. ¿Cómo ves, la concejala ha manifestado que van a trasladar Los Pozos, la ramada, el abasto
pero hay una negativa de ellos de no querer trasladarse. ¿Cómo ves el desenlace de esto? Evidentemente no es algo novedoso el traslado de los mercados. Esto ha existido incluso antes. Si uno revisa la historia de la región cruceña, ya se ha intentado realizar eso en otras gestiones municipales y evidentemente ha habido un fracaso. Ha habido un fracaso, ¿por qué? Porque las personas que allá afuera están produciendo, trabajando, comercializando, etcétera, tienen cierto monopolio en la zona y solamente ciertos grupos pueden trabajar ahí, y eso origina una situación de confrontación con otros comerciantes que quieren vender ahí. Y eso, por ejemplo, también lo analiza Hernando de Soto y dice, la única manera de que se deje ver si esto va a funcionar o no va a funcionar, si los mercados van a funcionar, si se van a cambiar o no, si se van a cerrar o liberar las calles de los comerciantes, es que se deje a la libre iniciativa esta situación. ¿Por qué en otros países, por ejemplo, las cadenas de mercados triunfan sobre la tienda de barrio? ¿Por qué? Porque existe una situación de competencia, la competencia de los precios, la competencia de ver quiénes son los que ofertan o demandan los mejores precios. Si una persona, por ejemplo, viene desde La Guardia hasta el centro, es porque tal vez el costo-beneficio de transportarse desde tan lejos le signifique algo bueno, porque en ese lugar está monopolizado el comercio. Pero si nosotros descentralizamos eso y dejamos que los vecinos de tal lugar puedan abrir un mercado, o una iniciativa privada de un grupo de comerciantes pueda abrir tranquilamente un mercado, como en algunos lugares pueden hacerlo sin que existe ese monopolio perverso de los amigos, de los políticos, se podría dejar a la competencia del mercado. Es decir, el mercado es el único que puede regular si alguien va a triunfar o va a fracasar con sus precios y sus productos, no el político. Los políticos no saben en este momento y no tienen el conocimiento suficiente para ver si va a funcionar o no va a funcionar en este lugar un mercado, si va a funcionar o no va a funcionar en este otro lado del mercado. No tienen ese conocimiento, no existe. Nadie tiene el suficiente conocimiento para saber si eso va a funcionar o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existen mercados y competencia abierta y se tiende a buscar esa competencia en los mercados? Es que el mismo mercado se encarga de regular y de que todo funcione y que permanezcan dentro del negocio del comercio quienes se adapten a las solicitudes de los vecinos en cuanto al comercio. Es decir, los políticos lo que hacen es perjudicar más bien, hacer que existan estos conflictos, y van a existir estos conflictos, ya nos ha dicho la historia, no es la primera vez. Yo lo que veo es que va a existir conflictos, ¿no? Entonces eso obviamente habría que ver también, ¿no? Concejal, usted preside la Comisión de Cultura y Turismo en el Consejo. Un poco quisiera enfocar este tema desde ese ángulo. ¿En qué medida el desorden de los mercados, sobre todo creo que tiene que ver con el tema de los vendedores ambulantes, afecta la imagen de la ciudad, la imagen turística de la ciudad? Así es, Emilio. Estamos conscientes, ¿no?, de la problemática y estamos buscándole la solución. Muy bueno lo que vuelvo a reiterar, hay que reconocer la capacidad de Cristian como analista, y uno de los problemas que tenemos es que se trata de un estado muy paternalista, un municipio muy paternalista, pudiendo dejar a la iniciativa privada, pero también ahí viene también la problemática social de que hay una economía no informal, sino de la necesidad de ser su propio empleador, porque no hay muchas ofertas de empleo, a pesar de que el desempleo está, dicen, el 4.5, pero ¿cuántos son del 100%? ¿Cuánto es lo que están aportando las AFP? ¿Ya? Con seguridad que no llegan al, no sé, también 15, 20%. Hay mucho subempleo o empleo precario. Así es. Entonces, y en el tema por eso la comisión lleva educación, cultura, turismo, deporte. Entonces, porque todos vienen enlazados, la educación es transversal, la cultura y el turismo viene a ser también parte de la educación, y lo que queremos mostrar como una ciudad rica, amable, afable, como era nuestra querida Santa Cruz. Yo nací, me crié en una ciudad muy tierna, muy hermosa, muy amigable, saludable,
bajo el cielo más puro de América, y ahora vemos una ciudad tóxica, ya es caótica, donde el estrés, los problemas de salud, la falta de los hacinamientos en los mercados, generando delincuencia, inseguridad a los compradores. ¿Y por qué la gente va y compra esos mercados? Quiero también decir, son hábitos, porque hay el temor al cambio. Entonces, por eso se está trabajando desde el Ejecutivo, como ustedes verán, y desde el Legislativo en socializar, el decir por qué, para que la gente se traslade de manera convencida de que tienen toda la seguridad jurídica, las condiciones higiénicas, guardería, ¿ya? Baño, todas las condiciones de alimentación saludable para la población, porque cuántas veces vemos la mala manipulación de los alimentos generando enfermedades estomacales, intestinales. Entonces, es importante y Dios mediante se puede hacer el traslado de manera pacífica. Siempre habrán algunos rezagados, algunos que no hayan sido tomados en cuenta, demagogía de por medio, donde no hay el espacio, porque si uno están haciendo puestos de mercado para 20.000, es harto en una ciudad como la nuestra. Bien, hay mucha tela para cortar. Así es. Vamos a hacer una pausa. Si me permites Sí. algo cortito. Puntual. Este asunto, por ejemplo, de la estética urbana, no es algo que solamente se tenga que ver en Santa Cruz. También se ha visto en Nueva York, en Inglaterra y en Francia. Basta ver, por ejemplo, películas como Pandillas de Nueva York para ver cómo era esa sociedad en algún momento, caótica, antiestética, fea. Francia, una Francia hedionda, Londres también, niños en unas condiciones. Es decir, esto es algo que ha surgido en todo el mundo y es cuestión de desarrollo y evolución de las ciudades. Lo único que han hecho estos lugares como Nueva York, Francia y Londres es dejar hacer. Y esa es una forma de que exista mejoramiento a nivel local, porque son los mismos vecinos, son la misma gente que ve los problemas que existen ahí en cuanto a salud y estética. Y hay que dejarles hacer, hay que dejarles a sus iniciativas locales y estratégicas de los vecinos y de los comerciantes. Bien, vamos entonces a una pausa. Al retornar vamos a estar hablando con el Premio Nacional de Periodismo Humberto Baccaflor. Seguimos en su programa Nuevo Tiempo. Antes de continuar la charla con Rosario Chemicedini y Luis Cristian Rivas, vamos a escuchar, una entrevista en exteriores con el Premio Nacional de Periodismo Humberto Baccaflor. En este momento Bolivia está viviendo una situación en que hay un gobierno que se propone reducir la formalidad. Esa es su política en realidad. La política es destruir al Estado, es reducir el Estado, es impulsar a que la gente sea informal. Y esta es una política muy inteligente porque hace que la gente opte por la informalidad. El ministro de Economía, que ahora está en Brasil haciéndose un tratamiento, Luis Arce Catacora, dijo la última vez que habló sobre estos temas que solo 22% de la economía boliviana es formal, 78% es informal. Eso podría él haberlo dicho como una mala noticia, que está cayendo la formalidad, pero yo tengo la sospecha de que se trata en realidad de un plan dirigido a reducir la formalidad, a amedrentar a los formales, a ahuyentar a los formales, a hacer que los formales se conviertan en informales. Y de esa manera tener un estado en el cual la informalidad sea el reino, sea la situación que buscan todos los ciudadanos. Pienso que ese es un propósito político profundo. Hay que destruir al Estado. Hay que acabar con el Estado, más o menos para que ocurra lo que ha ocurrido ya desde 1991 en Somalia, en el África,
en que todas las actividades económicas han decidido imponerse sobre la economía formal, imponerse y derrotar a la economía formal y acabar con el Estado. En 1991 el Estado de Somalia dejó de existir, no existe más el Estado de Somalia. Todas las actividades económicas de ese territorio, que ya no es un Estado, son informales. De repente esa es la meta a la que quieren llegar quienes están manejando el gobierno boliviano. Hay que informalizar todo, hay que acabar con la economía formal, hay que acabar con el Estado y de esa manera liberarnos de ese peso. En Somalia llegaron a la conclusión de que el Estado era un estorbo, no sirve para nada. Proponer una especie de anarquía, de caos en el cual los que se dedican a actividades económicas ilegales, como por ejemplo en Somalia la venta, la comercialización de una droga que se llama cat, que es un estimulante parecido a la coca boliviana, ¿no? Ellos ahora que no hay Estado, no existe Estado, viven tranquilamente, operan libremente y lo mismo que ellos, otros actores de la economía somalí, como por ejemplo los vendedores de armas ilegales, los vendedores de cuerpos, de personas por partes o enteras, ¿no? Los vendedores de mujeres, los vendedores de sangre, los traficantes, los piratas que actúan en el estrecho de Hormuz, en fin, todos ellos viven ahora en una especie de paraíso. No existe Estado, no existe Estado. Quizás sea esa una propuesta, una idea que siguen otros países del mundo para destruir a los Estados y acabar con ellos a fin de que exista una especie de libertad total de la economía. Hay una autora italiana que se llama Loretta Napoleoni, que dice que en realidad la economía y la política están en un duelo, viven permanentemente en un duelo, y que la economía ha derrotado a la política. Si la economía es tan fuerte como para derrotar a la política, quiere decir que la política, aquella que crea instituciones, que crea estados y todo eso, está derrotada. Esa es la propuesta que hacen estos que propician la destrucción del Estado, y tengo yo la sospecha de que en Bolivia está pasando lo mismo. Ahí estábamos con Humberto Bocaflor en una entrevista en Exteriores. Le queremos preguntar a nuestros invitados. Tenemos aquí a Rosario Chemicedine, ha sido una mujer exitosa en Santa Cruz, empezó de abajo y ahora es una de las que tiene una cadena de supermercados. Rosario, ¿cuánto te ha costado llegar hasta donde estás hoy en día? Bastante. Tenía 21 años y tal vez un poco la edad ayudó a ser osada, sin temor. Tenía miedo, ¿no? Todo el mundo me advertía lo que era la formalidad, las extorsiones y de todo. Entonces yo vendía en la Feria Barrio Lindo, pero vuelvo a reiterar, es posible, es un trabajo que debe de partir desde el gobierno nacional, y que eso y muchas cosas me motivaron a incursionar en la política para poder coayudar, fortalecer a los emprendedores, animar a la formalidad. No es preocupante, pero siempre fue preocupante. Ahora sí hay un consenso de simplificar. Hay maravillosos ejemplos, como ya lo dijo Cristian, el tema también de Chile, está Australia. Entonces
lo que tenemos que hacer es emular esos buenos ejemplos y a través de la experiencia de los legisladores, de historiadores, que desde el 46 tenemos las mismas leyes, hay que modificarlas. Entonces, vamos a salir adelante. Yo tengo fe en mi país, tengo confianza en todos los bolivianos de que vamos adelante. Entonces, por eso estoy aquí, de frente, ante las cámaras, ante mi pueblo, y hablando de toda la problemática y buscando soluciones al igual que ustedes. Luis Cristian, Humberto Bacaflor un poco planteaba el tema de la informalización casi como una política gubernamental, o sea, un gobierno que está buscando que la gente expulsarla de la formalidad. ¿Vos cómo lo ves? Yo tal vez pienso de una manera un poco opuesta. Yo lo que he visto a lo largo de estos últimos años en este Estado plurinacional, más bien es un fortalecimiento del Estado, en el sentido de que, como nunca, por ejemplo, el ministro de Economía también hace 1 o 2 años muestra cómo se ha batido récords en ingresos y recaudaciones fiscales. Nosotros, si vamos caminando por la calle, nos vamos a dar cuenta que muchos negocios están siendo clausurados. ¿Por qué? Porque ahora el Estado está más efectivo en el cobro y en la situación de fiscalización tributaria, por ejemplo, cosa que antes no existía, ¿no? Yo veo más bien ahora una musculatura de ese Estado plurinacional, porque necesita salir de lo que el ministro de Economía dice, el déficit, ¿no? Entonces, para salir del déficit tiene que haber ingresos. Y si uno analiza el ingreso, los ingresos que tiene el Estado, el 70% más o menos se debe a lo que todos nosotros pagamos impuestos de alguna manera, ya sea comprando gasolina, etcétera, de alguna manera de los agentes de retención. Es decir, los ingresos que vienen del Estado son por las recaudaciones tributarias y aduaneras. Entonces, para que exista un Estado fuerte, con una musculatura, para que exista, que se cumplan las promesas de canchas deportivas, de hospitales, construcción de carreteras, etcétera, se necesita recaudar. Y para recaudar se necesitan funcionarios públicos recaudadores. Y para eso, obviamente, existe un Estado que está fuerte y un Estado que tiene una musculatura, como dice Álvaro García Linera. Ahora bien, lo que sucede en contraposición a los ciudadanos, hay un divorcio, hay un distanciamiento entre lo que es el Estado y su ley y sus leyes y lo que es el ciudadano común que está trabajando y que solventa en sus espaldas a ese Estado paquidérmico, porque si nosotros analizamos el crecimiento vegetativo de los funcionarios públicos, como nunca en este Estado plurinacional han crecido los funcionarios públicos y alguien tiene que pagar esos sueldos. Y eso es algo que se puede ver y analizar, no es un caso somalí. Y evidentemente, para que 8 de 10 personas no sean formales, hay normas que son ilegítimas. No hay una legitimidad de la norma. ¿Por qué? Hay un divorcio entre ese Estado y quienes están solventando ese Estado, para que 8 de cada 10 no estén bajo esas normas, bajo esas leyes que deberían favorecer y crecer en su desarrollo, en su producción y en su acción de esos emprendedores. Ser un emprendedor es un esfuerzo heroico. Aquí está la señora que nos muestra con su ejemplo cómo ha salido adelante, pero igual que Rosario, queremos miles de Rosarios, miles de emprendedores que son como héroes que allá afuera están luchando para ganar. Toda empresa necesita crecer y su función es crecer. No queremos tener empresarios enanos, chicos, queremos que ellos crezcan, y para que crezcan hay que flexibilizar las leyes y hacer que ellos se sientan en un Estado legítimo donde me guste ir a pagar el impuesto. Y el impuesto tuviera que tener las 3 U's: único, universal y uniforme. Eso ya podríamos analizar en otro momento, pero eso es algo que nosotros queremos. No queremos tener empresarios enanos, queremos tener empresarios grandes, queremos tener miles de Rosarios. Carlos Cheldup nos hablaba de un impuesto uniforme, justamente, sí, de un 5%. Claro. Según vos, ¿en qué porcentaje sería la tasa ideal? Eso ya podríamos ver y analizar según otros ejemplos, pero tuviera que tener esa situación de uniformidad, universalidad, que todos puedan contribuir
y que sea único y uniforme, las 3 U's, ¿no? Ya luego ver el porcentaje, etcétera, podríamos analizarlo, pero cuando uno, por ejemplo, paga el 16% del IVA o del RSIVA, no está pagando solo 16% de impuestos. ¿Dónde está el costo de pagar a su auditor? ¿Dónde está ese costo del tiempo que tiene que hacer en presentar sus declaraciones? Eso no se está contabilizando y evidentemente debería contabilizar. No se paga solo esa alícuota y evidentemente es una alícuota alta en un país que es pobre. Correcto. Hay un dato estadístico que es clave y con esto ya me voy al corte. El año 2006 cerraba una empresa cada 2 días. Actualmente están cerrando 20 empresas por día en Bolivia. 20 empresas. Vamos al corte y volvemos. Volvemos con Nuevo Tiempo, su programa en la cual estamos tratando la política gremial. Tenemos aquí a Rosario y a Luis. Rosario, en el tema de impacto positivo sobre la salud, ¿tendría un reordenamiento efectivo en los mercados? Sí, es muy importante porque la seguridad jurídica que le da la tranquilidad primeramente al gremialista, ya de sentirse cómodo bajo techo con las condiciones y la seguridad de poder abrir su tienda, cerrarla, no estar con el estrés de las inclemencias del tiempo, que si llueve, que el viento, que el sol caliente y los toldos. Hay ahí un tema positivo. En realidad todo es positivo con el reordenamiento, porque va a haber tranquilidad, seguridad, guardería, enfermería, comedores y vigilancia. Entonces, todos vamos a salir ganando, desde el gremialista al consumidor final. ¿Y cuál es también la expectativa de bajar costos para la canasta básica, en el mercado campesino, que vaya directamente del productor al consumidor? Los otros mercados van a tener que ir a abastecerse de ahí y es en positivo. Es totalmente saludable, son mercados saludables, son medidas integrales de paz, de tranquilidad, de seguridad jurídica, de salud. O sea, yo muy convencida, y creo que todos estamos convencidos, porque también viene acompañado de la movilidad urbana, donde el tiempo es oro y eso es lo que la gente tiene que aprender a valorar, el tiempo. En materia de transporte, esto también va a reordenar. Es decir, va a salir mucho del tráfico de micros del centro hacia las afueras de la ciudad. Se está haciendo, hay un estudio donde se está viendo cuál es el público que llega y confluye a cada uno de estos mercados, y ahora hacer la redistribución de las rutas para llegar a los otros mercados y así puedan tener clientes, porque ellos dicen que están muy lejos, está muy abandonado, no hay un consumidor. Si el consumidor que consume en los pozos no es del centro, vienen de todos lados. Entonces la solución está ya está echada, y estamos todos convencidos de que va a ser un éxito, y esperemos que no haya más demagogías y trabas en el camino que ponen algunos oportunistas del momento para buscarse réditos de popularidad y que es nefasto, ¿no? Ya basta de eso y cambiemos nuestra Santa Cruz. Luis Cristian, mencionabas hace un rato los casos de Nueva York y otras ciudades en el siglo XIX, ¿no? Pero justamente, me acuerdo que Hernando de Soto en el Misterio del Capital menciona esos casos, y era justamente a raíz de que habían altos costos de formalidad. Exacto. Y habían grandes mercados informales. Y eso pasaba en los países que ahora son desarrollados. Sí. Por ejemplo, si uno ve y analiza qué sucedía en estas sociedades, en el mundo, digamos, la constante del mundo era la pobreza. Todos en el siglo XVIII, XIX, en algún sentido, el mundo, el planeta Tierra era pobre. Lo excepcional sí era la riqueza. ¿Y qué es lo que ha cambiado a lo largo de este tiempo? ¿Por qué otros países han salido de esa condición constante que ha sido la pobreza?
Porque si nosotros vemos cómo eran las sociedades antes, ciudades pobres, ciudades precarias, con una insalubridad, ciudades donde las pandillas eran las que dominaban, nos vamos a dar cuenta que algo ha tenido que pasar para que estas ciudades cambien esas condiciones. Si nosotros vemos las situaciones anárquicas de estos lugares como eran Francia, digo París, Londres, Nueva York, nos vamos a dar cuenta que siempre ha habido leyes, siempre han habido leyes. En todas partes existen leyes, dice Hernando de Soto, ¿no? Solo la cosa es que esas leyes sean reconocidas, esas leyes sean aceptadas por el Estado y que no exista ese divorcio entre el Estado y sus leyes y la gente que está allá afuera trabajando. Tiene que haber una situación de que esas leyes que allá afuera estén surgiendo, porque hoy en día, mientras estamos hablando, fuera de que existan normas, allá afuera se está contratando, hay una flexibilidad laboral en los hechos. Hay acuerdos privados. Hay acuerdos privados, ¿no? Y eso es lo que no se refleja en unas leyes. Hay un divorcio de esas leyes y por tanto son situaciones ilegítimas. Justamente en estos casos, tengo entendido que sobre todo en los países anglosajones, lo que se hizo fue reconocer en la ley lo consuetudinario, es la costumbre. Sí. Esos arreglos privados que había en la economía informal fue reconocerlos. Exacto. Y eso es lo que nuestro sistema, por ejemplo, es un sistema romano napoleónico que es muy formalista. Y ese hecho de que la ley sea formal y que no sea flexible y que no esté suscrito a lo que pueda ser el cambio y la flexibilidad, hace que tengamos una situación rígida, como ya he mencionado. Una ley del 46, una ley del 86, que frenan el avance de esas acciones y frenan lo que es el desarrollo, ¿no? Y evidentemente, si nosotros vemos cómo era la humanidad antes, era una humanidad que era pobre. Los mismos problemas que ahora estamos teniendo, tal vez han tenido en algún momento Nueva York, etcétera. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un distanciamiento de la ley, del Estado y de la población? Surgen pandillas. Esa película de Pandillas de Nueva York es muy claro cuando se tienen que respetar las leyes por medio de la violencia. Algo que en algún momento Estados Unidos ha logrado frenar y ha logrado, digamos, calmar lo de las pandillas, imponiendo lo que es un Estado de Derecho. No es que queramos solamente un Estado de la legalidad donde existan leyes y solamente tienen que cumplirse. Un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho tiene que ser legítimo y tiene que ser legítimo porque el ciudadano de afuera tiene que aceptarlo como propio y que está bueno y que me conviene ser legítimo, me conviene estar en la ley, ¿no? Y no tiene que haber ese divorcio. Queremos un Estado de Derecho, no solamente un Estado de legalidad. No queremos una ley rígida que no se adecue a nuestra realidad. Adecuémonos a la realidad de allá afuera. Se están haciendo contratos, se están despidiendo y obviamente se está realizando una situación de compra, venta, consumo, oferta, libre oferta y demanda, fuera de lo que el Estado esté o no esté presente. Y obviamente el Estado ahí es como un enemigo. Es enemigo para el comerciante, es enemigo para el vecino. ¿Por qué? Porque viene y te cierra y te clausura. Entonces, ¿cómo ve ese vecino al político? ¿Cómo ve ese vecino a la alcaldía, a la gobernación? Ve como el enemigo. ¿Cómo ve a la policía? Ve como su enemigo. Y eso no es legítimo, no está bien y algo se tiene que cambiar para que, por ejemplo, como en Estados Unidos, el ciudadano quiera hacer respetar la ley y se siente identificado con su patria, con su nación. Y obviamente estamos hablando también de cultura y educación, como bien nos dice la señora Rosario. Estamos en el último bloque, hay un conflicto ahí de que más bien el comerciante se lo ve rico, no se lo ve pobre, a los gremiales se lo ve como centro de poder y no pobre. Rosario, en esta última etapa queremos tus conclusiones, si puedes darlas. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Para mí ha sido muy enriquecedor poder compartir con ustedes, con Cristian, que no lo conocía. Para mí las soluciones ya tienen que ser aplicadas. ¿Ya? Un Estado que debe modernizarse, un Estado que debe ser facilitador, constructivo, educador, en vez de buscar las confrontaciones, ¿ya? Y vivir en una cultura de emprendedores, de paz, de armonía, de felicidad. Eso es lo que debe darnos el Estado boliviano. Y también
En el caso del municipio sí se está tratando en el tema de desarrollo humano a través de la política de ordenamiento de mercado, movilidad urbana, el tema de salud gratuita, y como ciudadana sí me preocupa la contracción económica, la baja en las ventas, la problemática social que nos puede generar si no se toman medidas de manera urgente, que es la de flexibilizar el acceso hacia la formalidad, de simplificar, de concientizar, de educar a los ciudadanos, porque, como dijo Luis Felipe, también se sabe que grandes fortunas se esconden sobre el régimen simplificado, sobre la informalidad. Hay hasta clanes de familia que hacen su propio monopolio y no permiten que entre nadie dentro de ese mercado, de esa área donde ellos están. También sabemos, yo no conozco, en Pando se habla mucho del tema del contrabando, que es libre, como si fuera una tierra de nadie. Entonces eso viene a afectar a todos los productores, a la formalidad y a la inversión que pueda venir a nuestro país. Luis Cristian, tus conclusiones puntuales, pues estamos ya con muy poco tiempo. Sí, yo quisiera llamar a la reflexión a las personas que están circunstancialmente en el poder, en el gobierno, a los políticos y a los abogados que son, como dice Hernando Soto, quienes frenan el avance de lo que es el desarrollo económico. Lamentablemente es así. Por ejemplo, Hernando de Soto dice, donde existen más abogados, existe menos crecimiento económico, dice, ¿no? Entonces, yo quiero llamar a la reflexión más que al ciudadano, que yo lo veo como una persona que tiene que salir a luchar, y como un héroe a veces, a la persona que está en el gobierno, a la persona que está encargada de las leyes, a los legisladores. En vez de seguir sacando leyes como si fueran salchichas, empecemos a ver y simplificar esas normas, esos requisitos, todos esos formalismos que se pide a la persona pobre y muchas veces que ni sabe manejar los sistemas informáticos y computación. Bueno, agradecer a nuestros invitados. Mis conclusiones son flexibilizar a todos los emprendedores para que puedan tener un mercado formal, desaparecer la informalidad, tener empresarios formales, grandes, y tratar de que las empresas no se cierren 20 empresas por día, como lo estamos viendo hoy en día, creo, Emilio. Así es, yo creo que coincidimos todos en que hay que simplificar trámites y simplificar impuestos para ir saliendo de ese infierno fiscal, sobre todo en estos tiempos de contracción económica. Los esperamos el próximo domingo en Nuevo Tiempo.